Bien, ahora nos encontramos con el señor Juan Cheput. Él es candidato al Congreso con el número 10 por Peruanos por el Cambio. Le agradecemos por haber asistido el día de hoy. Todo lo contrario, Kimberly. Es un placer volver a conversar contigo. En las elecciones del 2011, los jóvenes fueron un sector bastante importante que apoyó mucho a Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, en estas elecciones del 2016, o en esta campaña del 2016, se está viendo que es bastante alejado del apoyo que le están dando. ¿Por qué cree usted que no se está llegando concretamente a los jóvenes o los jóvenes no le están brindando el apoyo necesario que pica? En primer lugar, creo que hay un escenario que se ha ampliado en términos de manifestaciones juveniles o de cantidad de personas que en estos momentos están involucradas en temas políticos. Si mal no recuerdo, solo en los últimos 5 años se ha incorporado a la población política, es decir, a la gente en capacidad de votar, cerca de 3 millones de jóvenes. Esas 3 millones de personas que tienen entre 18 y 23 años están buscando nuevas cosas, novedad. Entonces, en el escenario hay personas, hay candidatos están planteando una serie de propuestas. Ante esas propuestas está el componente novedoso, que es el candidato propiamente dicho. Pero una vez de que la gente empiece a entender cuál es el mensaje que hay detrás de cada candidatura, yo creo que la preferencia por Pedro Pablo Kuczynski se va a recuperar. Debido a la carrera política que tiene Pedro Pablo Kuczynski, que lo respalda, él ha sido ministro de Economía, ha sido premier, ha sido ministro de Energía y Minas, él es visto como el candidato económico, como el candidato y que tiene gran influencia aquí en Lima. Pero ¿cómo ha trabajado Peruanos por el Cambio? Y en su caso, si ha tenido la oportunidad de poder participar en lo que es provincias. ¿Cómo ven ustedes al público de provincias y cómo han hecho para llegar a precisamente los electores que también son muy importantes? Recordemos que la elección del 2011, en la cual Ollanta-Humala obtuvo la presidencia, se hizo netamente en provincias y fue en provincias donde tuvo mayor electorado. Exactamente, como tú bien has señalado, en el caso de Ollanta-Humala la fuerza vino de las provincias y en el caso de Pedro Pablo Kuczynski indiscutiblemente es una candidatura que está más sedimentada en lo que es Lima. Pero para eso tenemos nuestros representantes en cada una de las regiones. Y por otro lado, en estos últimos 3 años, Peruanos por el Cambio se ha dedicado a consolidar sus bases a nivel nacional. En estos momentos, una vez consolidada esa etapa, pues pasamos a la etapa del proselitismo. ¿Qué significa proselitismo? Empezar a comunicar a la gente, a toda la población, el hecho de que existe un conjunto de ideas absolutamente factibles de llevarse a cabo desde un primer instante en materia de seguridad ciudadana, en materia de economía, en materia de inversión social, es decir, educación y salud, y en materia institucional. Si nosotros empezamos a aterrizar todos esos tópicos, pues simplemente la gente va a entender que van a haber 3 millones de empleos, que va a bajar el precio de la gasolina, que se va a aumentar el sueldo mínimo, que va a haber una mejor educación pública, que la educación privada va a estar sometida a un control de calidad que no significa intervención, sino evitar que los jóvenes sean estafados en algunas malas universidades y cosas que tienen que ver con la construcción de una ciudadanía que entienda que el Perú merece ser un país desarrollado. Entonces, ese trabajo en provincias se va a hacer a partir, en primer lugar, de las dirigencias partidarias que en conjunto con los candidatos van a llevar ese mensaje a la ciudadanía. Me menciona que usted es profesor universitario, así que ha tenido que tener contacto con jóvenes universitarios, con jóvenes que se encuentran desarrollando una carrera universitaria. ¿Qué carencias usted ha podido ver ya en general en cuestión a los jóvenes, en cuestiones a oportunidades de trabajo, en cuestiones al nivel educativo? En este caso, en este gobierno hemos visto a programas sociales como Beca 18 que ofrecen la opción a estudiantes de bajos recursos para que puedan acceder a una carrera universitaria, se promueven y varios candidatos hablan acerca de la promoción de empleo para los jóvenes, pero puntualmente, y en su caso, ¿podría señalarme qué propuestas han previsto para el sector de la juventud? Mira, el gran problema que existe en el Perú, y voy a hablar como profesor más que como político, es que la oferta universitaria no calza con las necesidades del país. Es decir, salen en muchas oportunidades egresados que no son lo que necesita el país. En primer lugar, se tiene que ver que la oferta universitaria, es decir, quienes salen, calce con la demanda laboral, es decir, qué es lo que se necesita. Por otro lado, a mí me da muchísima pena, y te lo digo como profesor universitario, no voy a mencionar las universidades en las cuales enseño, pero son todas respetables, en algunos casos muy antiguas, y puedo conocer un abanico muy amplio de personas, de alumnos universitarios que están en todos los sectores sociales e intelectuales. Uno de los problemas de la juventud de hoy, y lo digo con mucho cariño, es que no les gusta el rigor académico. Y mira, mientras en un restaurante tú encuentras una comida
que no te gusta y reclamas, o encuentras un pelo en la sopa y reclamas, vas al cine, te cortan la película, reclamas, te compras una ropa cualquiera y ves una falla, reclamas. En el ámbito universitario, los jóvenes a veces buscan, o no reclaman, o buscan la mediocridad. Yo, como soy un profesor riguroso, yo he tenido alumnos que buscan que se abra otro horario con un profesor que no exige para matricularse con ese profesor. Porque dicen, no, el ingeniero Juan Sepúlveda es muy riguroso. Entonces buscan el que les pase las cosas por encimita para irse. Entonces yo les hablo a ellos, ustedes pueden irse al horario que quieran con otro profesor, pero se están autoengañando. Porque el rigor académico no significa que yo sea malo, sino quiero formar profesionales a la altura de las exigencias. Para que de esa manera, cuando ustedes tengan que enfrentar situaciones difíciles en el mundo profesional, estén preparados para ello. Y eso yo me doy cuenta que sucede en varios lugares. Pero por otro lado, también hay un problema de contenidos desactualizados y de profesores que, como no consiguen otro tipo de trabajo, se dedican a enseñar en la universidad y están lamentablemente con contenidos que ya no corresponden a la realidad. Entonces, ahí es donde tiene que aparecer la intervención del Estado para que les dé a los jóvenes una educación de calidad, que yo creo que es primordial. Por otro lado, los jóvenes tienen que entender que más importante que la universidad es la actitud. Uno hace a su título. Un alumno puede haber estudiado en cualquier universidad, por eso yo salí en defensa de los alumnos de la César Vallejo, porque empezaron a atacarlos desde mi punto de vista injustamente y no tiene nada que ver con lo que sucedía con... Se criticó el nivel de la universidad, pero en realidad los errores eran del candidato. Claro, porque además yo soy consciente que uno hace a su título. El alumno universitario, a diferencia del alumno de primaria o secundaria en el cual el profesor le dicta todo, el alumno universitario tiene la obligación de investigar, de ir más allá. Uno construye su título. El profesor universitario solo da pautas. Al alumno universitario le corresponde investigar, indagar, explorar, construir conocimiento. Esa es la función universitaria. Y el profesor simplemente señala el derrotero, señala las pautas, indica las tendencias, para que el alumno de motu propio investigue. Esa sensación de un ambiente en el cual el alumno contribuye a la clase, en el Perú se ha perdido en todas las universidades. Eso es lo que hay que recuperar. El alumno involucrado en la temática de su país, el alumno que tiene deseos de aprender y que entiende la enseñanza, no como el factor que le va a significar que se llene los bolsillos de dinero, sino como el mecanismo, el instrumento que como profesional le va a permitir convertirse en un elemento importante para el desarrollo de su país. Ese es el sentido universitario de la formación de las personas. Por lo tanto, creo yo que parte de la discusión en los próximos días es recuperar ese sentido de aula magna que tiene que haber en el ambiente universitario. La universidad como un templo del saber, en el cual llegamos nosotros para contribuir con la construcción del conocimiento y con la captación del mismo a generar un país mejor. Finalmente, señor Cheput, en el caso del Congreso y de los congresistas puntualmente, ellos siempre tienen un eje o un compromiso determinado con algún sector, en su caso puntual. ¿Cuál va a ser el eje en una eventual gestión en el Congreso? En primer lugar, yo como político voy a apoyar todas las medidas del futuro presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, o sea, voy a ser un factor político de cambio. Es decir, en la polémica, el debate, todo lo que él necesite para convencer a la opinión pública y a los adversarios, ahí me va a tener. Y luego, en lo personal, ya podrás deslizar que uno de los tópicos es el educativo. Me interesa mucho el tópico de la educación porque creo que se tiene que recuperar una educación de calidad para todos los universitarios. No puede ser de que uno pague su pensión y lo estafen. Eso se tiene que acabar en el Perú. La infraestructura educativa entendida como aulas virtuales, bibliotecas físicas, un ambiente agradable para estudiar, posibilidad de explorar, años sabáticos, becas para los alumnos, todo eso tiene que recuperarse en los sistemas universitarios. El otro es el de la regionalización, no descentralización, ¿eh? Repartir eso lo hace cualquiera. Regionalización, entendida como lugares geográficos con flujos económicos y demográficos, por ejemplo, Piura y Tacna, Piura y Tumbes, por ejemplo, están unidos intrínsecamente el Callao con Lima por los flujos económicos y demográficos. Entonces, entender el concepto de región para poder efectivizar ese esquema de acuerdo a la ley nacional. Y en tercer lugar, la reforma institucional. El Perú no resiste con este formato político. No puede ser de que en nuestro país sigan postulando pues voleibolistas, gente de la farándula, gente que busca sus intereses personales en lugar de los intereses del país. Y creo que los jóvenes ya están atentos a eso. Se requiere una gran reforma del sistema político porque es la base sobre la cual se construye el proceso de toma de decisiones en el país.
Bien, muchas gracias por su tiempo, por Gracias a habernos ti, Kimberly. brindado estas respuestas el día de hoy y le deseamos muchos éxitos. Gracias, Kimberly.